científico del comportamiento de la Universidad de Pensilvania, asesor de la Alcaldía de Bogotá y coordinador de la Encuesta Mundial de Valores para Colombia. Y Cecilia López, exministra, exdirectora del Departamento Nacional de Planeación y hoy directora del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico. En este discutiremos las interpretaciones y significados que tienen los resultados de algunas mediciones sobre confianza empresarial que se han hecho en Colombia y en el mundo. De la misma forma, reflexionaremos sobre cómo se podría construir confianza en contextos de escepticismo y temor. Finalmente, María Lucía Méndez, directora del área de Empresas y Construcción de Paz de la Fundación Ideas para la Paz, moderará una conversación en la que participarán Tulia Calvo, gerente del Hotel Sicarare de Valledupar, Guillermo Fonseca, expresidente de Cerrejón, Catalina Álvarez Morato, gerente administrativa de Selva Nevada, y Carlos Barragán, director de Asuntos Corporativos de Nestlé. En esta conversación recogeremos la perspectiva de algunos empresarios sobre la confianza y algunas recomendaciones para poder crear acciones colectivas y procesos de acercamiento y reconocimiento entre diversos sectores. Damos inicio entonces al primer punto de este webinar y le doy la palabra a Jimena Niño, directora del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Activoca. Adelante, Jimena. Gracias, Catalina. Buenos días, muchísimas gracias a todos y todas los que están conectadas a esta hora para hablar con nosotros sobre este tema que nos apasiona, a varias de las instituciones que estamos hoy acá. Buenos días, Sergio. Buenos días, María Lucía. Buenos días, nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar acá. Bueno, yo quisiera empezar, como dices tú, hoy nos juntamos 3 instituciones y ya voy a hablar de eso, pero quisiera arrancar con una reflexión de la que habla de alguna manera el capitalismo consciente. Si vemos el desarrollo desde 1800 o los aportes que han significado el capitalismo al mundo en general, podemos hablar pues que los ingresos per cápita se han aumentado en más de un 1000%, las personas en condición de pobreza han pasado del 85% al 16%, el analfabetismo, se ha disminuido del 93% al 14%, obviamente esto desde 1800, o sea, a través de los años se ha mejorado muchísimo en este tipo de indicadores. Sin embargo, lo que hoy nos convoca a estas 3 instituciones, la Fundación Ideas para la Paz, Reconciliación Colombia y nosotros, fue empezar a estudiar qué está pasando con la confianza y por qué en los últimos años se ha venido deteriorando esa confianza hacia el sector empresarial. Entonces, en ese deseo por seguir juntando reflexión, por seguir analizando qué es lo que está sucediendo, y no solamente con el sector empresarial, sino con los diferentes sectores en Colombia y en el mundo, pues yo quisiera celebrar primero que nos juntamos las 3 instituciones a pensar de manera conjunta en estos retos, en reflexionar. La Corporación Reconciliación Colombia y el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Activoca, por razones lógicas o por razones obvias, porque como todos sabemos en Colombia y en el mundo, la reconciliación está supremamente relacionada con todo el tema de oportunidades económicas. Con hambre definitivamente es muy difícil reconciliarse en un país, entonces es un tema en común, y la Fundación Ideas para la Paz, que atraviesa además de diferentes proyectos y de desde diferentes puntos de vista ha venido pensando en este tema. Y yo cuando hablo de que ha venido disminuyendo la confianza del sector empresarial, y lo vamos a mirar un poco mejor, pues cuando nosotros empezamos a mirar cifras de los diferentes estudios, me encanta que esté acá la gente de la Encuesta Mundial de Valores, donde vemos que el 58% de las personas encuestadas cree que el capitalismo hace más daño que bien, cuando en nuestro barómetro de la reconciliación, donde quisimos medir cómo iba este tema de la confianza en diferentes sectores, encontramos que el 83% de las personas encuestadas, esta puede ser una de las encuestas más grandes que se ha hecho en Colombia, donde hicimos más de 11.000, hicimos exactamente 11.942 empresas en municipios pequeños, en ciudades intermedias y en grandes ciudades, y encontramos que el 83% de la gente confía poco o nada en los empresarios. Y si nos íbamos a los municipios donde nosotros trabajamos, encontrábamos, por ejemplo, que en Buenaventura esto subía al 98%, pero en otros municipios como en el Urabá
turbo, el 40% de las personas sí confía en los empresarios. Entonces empezamos a tratar de entender un poco mejor qué hay detrás de estas cifras. Y cuando nos encontramos en la pandemia, y por eso llamamos el documento Liderazgo Empresarial en Tiempos de Crisis, pues creo que encontramos el momento perfecto para seguir reflexionando sobre esto. Nosotros pensamos que en este momento, y no pensamos, es definitivamente un momento en el que día a día los gobernantes, los empresarios, los científicos, los analistas toman decisiones arriesgadas. Toman decisiones arriesgadas, pero además su papel va a ser cada vez más relevante. Entonces decíamos, es el momento perfecto para seguir compartiendo esta reflexión, abrirla desde lo que nosotros hemos encontrado. Pues hoy lanzamos el documento, que tiene 5 capítulos en los cuales analizamos diferentes aristas, pero sobre todo es tiempo de seguir reflexionando y encontrar algunos porqués para dar luces, sobre todo de cómo podemos pasar a la acción. No quedarnos solamente en la reflexión de lo que está sucediendo y los porqués, pero pasar a la acción, invitar a hacer algunas cosas que creemos pueden invitar a cerrar esta brecha que existe hoy, como digo, a nivel de diferentes sectores. En el documento que hoy lanzamos, Liderazgo en Tiempos de Crisis, que nosotros llamamos la falsa dicotomía, y como lo vamos a ver más a profundidad en los diferentes paneles, pues queremos invitar a continuar esta reflexión y obviamente no pararnos en las dos orillas, ya que sin vida no hay economía y la vida es insostenible, obviamente, sin producción. Conviene pensar un poco qué está sucediendo en estas dos orillas que estoy mencionando. Y quiero llamar algunas de las oportunidades que vamos a ver a lo largo del panel. Así como encontramos las razones de las desconfianzas, o las cifras de la desconfianza, también encontrábamos unas cifras muy interesantes en las encuestas que hacíamos con la CRC, en el barómetro de confianza que ha hecho el Montrose Barometer, donde encontrábamos cosas, por ejemplo, que el 64% de los colombianos quiere ser empresarios. Es decir, desconfiamos, pero queremos ser empresarios. 54% de las personas en todo caso consideran que las empresas son las grandes generadoras de empleo de este país. Una cosa muy interesante ahorita en época de pandemia, el 78% de las personas cree en su empleador o cree que ese CEO o ese líder empresarial es quien puede hacer la diferencia de aquí en adelante. Pero también encontramos en los porqués cosas muy interesantes. Por ejemplo, un tema supremamente importante y que estoy segura se va a tocar con los diferentes expertos que tenemos hoy. Y es que también la percepción en la encuesta de Reconciliación Colombia de las personas era que no existe una relación entre desarrollo territorial, paz o medio ambiente y las empresas. Es decir, debemos trabajar por cerrar esta brecha y esta percepción que no hay una relación entre el desarrollo territorial y la acción de los empresarios. O, por ejemplo, otra, que, por ejemplo, en la percepción de las personas, un empresario todavía se relaciona con los grandes dueños de las empresas o las multinacionales. Entonces también tenemos, digamos, un imaginario de lo que son los empresarios en Colombia. Y todo esto nos lleva también a la reflexión o observar, para nadie es un secreto, y lo decía también en el Montrose Barometer, de cómo cada vez más en el mundo se cuestiona el capitalismo como está presente hoy, y vemos obviamente que cada vez migramos más hacia que el éxito no está solamente relacionado con las ganancias, que el valor está en temas como la inclusión, el medio ambiente, el bienestar como tal de los colaboradores de las empresas. Hablamos de capitalismo consciente, obviamente hay toda una ola de capitalismo consciente donde invitamos a pensar en esas empresas por un propósito más grande, a pensar en un propósito más grande y a incluir a toda la cadena de valor o a todos los actores activamente en esas ganancias de las empresas. Entonces, sí hemos evolucionado, digamos que tenemos unas tendencias muy interesantes. Hay algunas empresas en Colombia, obviamente, que se han unido con temas de valor compartido, de capitalismo consciente, pero de alguna manera en el documento seguimos invitando a que se continúe la reflexión por parte, por ejemplo, de la Fundación Ideas para la Paz. A hoy se han identificado y mapeado más de 650 acciones y de acciones concretas que han hecho empresas para mitigar los efectos del virus. Entonces siempre, a pesar de crisis o no crisis, siempre va a haber oportunidades, no se puede mirar como blanco y negro, sino lo que queremos es seguir llamando a la reflexión y llamar a la acción sobre estos temas que identificamos en el documento y que venimos trabajando. Muy interesante, por ejemplo, el tema de la brecha entre lo territorial y lo nacional. Muy interesante, digamos, que todavía se desligue a los empresarios de esas contribuciones para la paz, del mismo medio ambiente, donde cada vez más se suman, pero todavía digamos que hay
una brecha en esa correlación. Y sobre todo también hacemos un llamado acá a que sea un momento determinante, porque como decía yo al principio, los empresarios van a jugar un papel fundamental en lo que viene en la construcción, no post pandemia, no post COVID, ya, que están jugando y que seguirán jugando. Y cómo la confianza entra a ser un factor fundamental para el desarrollo y para todo el tema de la construcción de capital, perdón. Y finalmente, otra de los hallazgos o otra de las reflexiones que hacemos a nivel del documento es también pensarnos como personas y no solamente como empresas. Nosotros en el barómetro de la reconciliación también medíamos la confianza hacia nuestros vecinos. Más del 60% de los colombianos confiamos poco o nada en los vecinos. Y esto lo hemos visto muy reflejado ahorita en época de la crisis. Si no confiamos ni siquiera en nuestros vecinos, además esto se ha visto muy reflejado en términos de como tú no usas el tapabocas, yo no lo uso, si tú no te cuidas, yo por qué me cuido. Pensamos más en el individuo que en el colectivo. Entonces es un llamado también a reflexionar desde nuestra posición como personas cada día, desde lo cotidiano, cómo puedo seguir yo aportando en la construcción de esta confianza. Dejar de pensar que todo es responsabilidad de alguien más, del gobierno, de las empresas, de mi vecino, del que sea, y cómo yo también soy agente de cambio hoy, que es lo que el programa de Alianzas para la Reconciliación viene haciendo más profundamente. Cómo soy consciente de lo que yo puedo hacer y cómo llamo a la acción para que haya grandes cambios. Como les digo, el documento tiene 5 partes, no voy a seguir ahondando y creo que voy a darle la palabra para que podamos profundizar en los paneles, pero yo quisiera cerrar simplemente celebrando que empezamos 3 instituciones trabajando esto. No quiero decir que seamos las únicas que lo estemos haciendo, pero nos juntamos con este propósito común. Hemos hablado con John Sudaski de Capital Social, hemos hablado con los del Edelman Trust Barometer. Cada vez que vemos una iniciativa que se lanza a propósito de la confianza empresarial, buscamos a la persona, por eso algunos de los panelistas que están acá, con Dirty Kitchen también estamos mirando una cosa también a propósito de un esfuerzo empresarial que ellos están haciendo. Entonces simplemente cierro diciendo que quiero seguir invitando a todos aquellos que buscan este propósito de entender mejor qué está sucediendo con la confianza y cómo podemos unirnos más para ser más eficientes además en lograr esta confianza que está minada en los diferentes sectores. Muchas gracias. Está sin audio. Muchas gracias, Jimena. Sin lugar a dudas es importante reflexionar como sociedad sobre la importancia de la confianza en tiempos de crisis. Recuerden que el documento del que habló Jimena Niño lo pueden encontrar en las páginas de la Fundación Ideas para la Paz, ideaspaz.org, la página del Programa de Alianzas para la Reconciliación, acdivoca.org.co, y en la página de la Corporación Reconciliación Colombia, reconciliacioncolombia.com. A continuación, damos paso al primer panel, la opinión pública y cómo romper la falsa dicotomía. Este panel será moderado por Sergio Guarín, director ejecutivo de la Corporación Reconciliación Colombia. Los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat de Facebook Live. Para dar inicio, queremos compartirles un video donde presentamos algunos testimonios sobre la confianza en el empresariado colombiano. Yo confío en los empresarios, porque son innovadores. Porque los empresarios colombianos han sido de gran ayuda para los migrantes. No, porque no ayudan a la gente vulnerable como debe ser. Confío en el empresario colombiano que se conecta con las comunidades y con sus necesidades. Confío en el emprendimiento y en la capacidad de innovación y confío en aquellas empresas que ponen esos 2 propósitos al servicio de la transformación social. Creo que las confianzas se construyen a través del relacionamiento constante, del trabajo colectivo, y en este sentido el sector empresarial ha estado distante de las reivindicaciones del movimiento y organizaciones sociales. Porque es el apoyo de los emprendimientos y la economía de los colombianos. No confío en el empresariado
porque en la mayoría de los casos la empresa ha estado ligada a fenómenos de violencia. Creemos que nos falta avanzar en un proceso de construcción de paz con el desarrollo y con la empresa. Porque siempre ha estado comprometido con el desarrollo de nuestro país. Porque sé que cada día son millones las personas que pueden alimentar a sus familias con el apoyo de la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Porque yo soy empresaria, porque somos muy trabajadores, le metemos la ficha a las cosas en las que creemos. Creo en el empresariado, en el empresario, en la empresaria que es capaz de escuchar el clamor de la sociedad y se adapta con responsabilidad a un nuevo mundo. Bueno, Catalina, muchas gracias por la presentación, tu introducción. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en esta transmisión y un saludo muy especial a Jimena Niño, la directora del programa Alianzas para la Reconciliación de Acdivoca en Colombia, y también para María Lucía Méndez, directora de Empresas y Construcción de Paz de la Fundación IAS para la Paz. Bueno, como se mencionó, tengo la responsabilidad de moderar un panel de comentaristas que muy gentilmente han aceptado nuestra invitación a conversar sobre estos temas de la confianza de la ciudadanía en los empresarios y qué está pasando. Quiero presentar a los panelistas, a nuestros comentaristas, en el orden en el que van a hablar. Mauricio Reina es un destacadísimo economista colombiano, es investigador asociado de FEDesarrollo, estudió economía y una maestría en economía en la Universidad de los Andes, hizo su maestría también en relaciones internacionales en el Johns Hopkins University en Estados Unidos. Últimamente lo hemos visto muy vinculado a los medios de comunicación, haciendo análisis de distintas situaciones. Bueno, y lo hemos invitado a Mauricio porque Mauricio tiene como esta capacidad de mezclar muy bien el rigor académico, el rigor intelectual en sus apreciaciones, con esta pata en la opinión pública, seguirle el termómetro de la opinión pública a través de su presencia en medios. Entonces, Mauricio, bienvenido. A Cecilia López le doy una cordial bienvenida. Cecilia es pues una protagonista de la vida nacional, es un gusto que ella esté aquí. Ahora ella está dirigiendo, ha sido desde hace muchos años la presidenta de CISOE, que es el Centro de Investigación Social y Económica, pero la conocemos además como una destacada exministra de Agricultura, de Medio Ambiente, directora de Planeación Nacional, tuvo un paso también por la política en el Congreso de la República, es también una destacadísima economista colombiana, con estudios de posgrado también en demografía y economía en México. Entonces, pues Cecilia, te extiendo un saludo muy especial, gracias por estar con nosotros. Y también quiero presentarles a Andrés Casas, que es una persona que ha venido liderando en Colombia, quizás como nadie, los estudios sobre cambio de comportamiento. Él es un científico comportamental, su base principal es la Universidad de Pensilvania, allí trabaja en el Centro de Normas Sociales y Dinámicas Comportamentales, y también hace parte de un laboratorio de investigación que se llama el Peace and Conflict Neuroscience Lab. Es uno de esos pocos científicos colombianos que ha podido compartir el reto de hacer política pública, discutir sobre estudios rigurosos y al mismo tiempo avanzar en investigaciones sobre ese tema. Es además el coordinador de la Encuesta Mundial de Valores para Colombia, que además está sacando recientemente su último informe. Entonces, pues, hecha esta presentación, quiero comenzar con una pregunta igual para los tres, que digamos recoge un poco los comentarios que vimos ahora de parte de las personas que estaban hablando en el video corto, pero el propósito a través del cual, o más bien que inspiró la escritura de este documento que estamos lanzando hoy, y es, bueno, ¿qué está pasando con la confianza entre los ciudadanos y los empresarios? Los ciudadanos tenían una muy buena opinión de los empresarios histórica en Colombia y eso parece que viene cambiando. Nosotros rastreamos las tendencias de ese cambio y pareciera que hay como un cambio en el contrato social. Eso es lo que nosotros empezamos a percibir. Y una ciudadanía que está exigiendo más cosas. Mauricio, Cecilia, Andrés, en ese orden, cuéntenos por favor cómo ven ustedes este proceso, este cambio de contrato social. ¿Cómo ven este tema de la confianza? ¿Qué les dicen a ustedes estas cifras de desconfianza que alcanzamos a recoger? Entonces, arranquemos con Mauricio. Bienvenido, Mauricio, y te escuchamos.
Hola Sergio, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos están siguiendo. Gracias a la FIP, gracias a Reconciliación por Colombia, Alianzas por la Reconciliación. Y un gusto, por supuesto, estar con Cecilia y con Andrés en este panel. Yo creo que las causas por las cuales se ha ido cambiando la percepción ciudadana frente al empresariado tienen mucho que ver con cómo ha ido cambiando el entorno económico. Hay que recordar que nosotros hasta el 2014 crecimos no nos vamos a enredar en números, crecimos por encima del 4,5% en promedio, y durante ese tiempo, más o menos 12 años de crecimiento sostenido, la pobreza cayó, la cantidad de colombianos por debajo de la línea de pobreza se redujo en unos 10 millones de personas, más o menos. 5 millones de personas más o menos entraron a la clase media, y en los últimos años, del 2010 hasta el 2014, mejoró la distribución del ingreso, lentamente, pero mejoró. Todo eso se vino al piso, perdón por la expresión tan drástica, pero más o menos así es, del 2015 en adelante. Del 2015 en adelante caímos en una trampa de bajo crecimiento, empezó a deteriorarse nuevamente la distribución del ingreso, empezó a caer la cantidad de gente que había recuperado su estatus por encima de la línea de pobreza, y también se empezó a erosionar un poco la clase media. Pero definitivamente eso se está profundizando a partir de la pandemia. En ese contexto, creo que hay una cantidad de gente que durante 10 años lo que vio en el entorno económico fue beneficios, facilidades, posibilidades de mejora. De repente empieza a perder esas opciones y empieza a decir, bueno, ¿y aquí quién empiezo yo a pedirle cuentas? En parte a los gobiernos les piden cuentas, pero en parte también al sector empresarial, sobre todo en la medida en que, y este es el segundo factor que yo quiero destacar, el sector empresarial en Colombia ha tenido una vocería muy concentrada en los gremios. ¿Qué quiero decir con eso? En otros países del mundo los empresarios aparecen de manera relativamente conspicua, algunos haciendo alarde, otros haciendo algún tipo de actividad política. En Colombia, quizás a partir de la inseguridad y el narcotráfico, los empresarios se escondieron, digamos, se pusieron detrás de los gremios, y solamente recientemente, sobre todo aquellos cuya marca comercial tiene el nombre de las personas, han empezado a aparecer como figuras públicas. Pero los gremios han concentrado la vocería de los empresarios, y lamentablemente los gremios se han quedado en una etapa previa de la relación del empresariado con el Estado y con el país, y es esa etapa en la que sobre todo se pedían gabelas, favores, privilegios, protección, subsidios, y no había una acción tan clara de promoción de un país hacia adelante. Entonces son esos los dos factores. Solamente agrego una cosa, Sergio, me llamó mucho la atención de lo que decía Jimena en la introducción, cómo la gente percibe al empresariado mal, peor que antes, digamos, peor que antes, pero cuando le preguntan por el propio presidente o gerente de la empresa en que trabaja, su percepción hacia esa persona es muy superior, 78%. Eso creo que deslinda y confirma un poco mi hipótesis de que hay una desvinculación entre lo que yo pienso del modelo donde yo estoy trabajando y lo que pienso de esas figuras gremiales que aparecen muchas veces un poco indiferentes a lo que está pasando socialmente y un mucho a favor de unos intereses específicos empresariales. Solamente termino diciendo que esta discusión es clave, porque podíamos pasar de una discusión de simpatías y antipatías a una discusión de preferencias de modelos económicos. Y yo quiero reiterar, todos lo sabemos los que estamos conectados, que los modelos económicos que han desdeñado a la empresa privada y a la iniciativa privada en el continente están hoy en una situación muchísimo peor que la que tenemos nosotros en Colombia. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por esas impresiones que mezclan varios elementos de coyuntura y contexto económico de mediano plazo, elementos de representación y elementos también, digamos, como de esa relación un poco más directa. Bueno, Cecilia, cuéntanos tú cómo estás viendo este tema, cómo ves ese asunto de la confianza ciudadana y los empresarios, qué impresión te generaron esas cifras de confianza, cuál es tu primera visión sobre eso. Bueno, en primer lugar, mil gracias por la invitación y saludo aquí a todos mis colegas, a Mauricio, a Andrés, a todos. Pues mira, estoy de acuerdo con Mauricio en unas cosas y estoy en desacuerdo con otras. Eso me parece interesante para el debate. Primero me sorprendió el documento, lo felicito, me parece que es muy oportuno, pero me sorprendió porque es mucho más negativo de lo que yo alcancé a percibir.
y me parece que por eso es muy valioso y amerita análisis muy serio. Yo coincido con Mauricio en que gran parte del problema que están viviendo los empresarios sí está relacionado con el modelo económico. Pero yo creo que, a diferencia de lo que planteó Mauricio, yo no me refiero a los últimos dramas después del 2015, sino yo creo que el modelo como tal, aunque ha tenido algunas ganancias, primero jamás volvimos a los niveles de crecimiento histórico que Colombia tuvo. Eso no lo vimos y obviamente es mucho más evidente a partir del 2015, donde hemos insistido en que están muy por fuera de lo que fue el 4.5, que fue el crecimiento histórico antes del cambio de modelo. En segundo lugar, tampoco resolvimos algo muy grave. Seguimos siendo el segundo país más desigual de América Latina y uno de los peores en términos de desigualdad del mundo. Eso tampoco lo resolvió de manera estructural el modelo. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a darse cuenta de todo esto porque sí bajó la pobreza, pero se creó un sector que se ha desconocido y que ahora parece muy visible, que son los vulnerables, que no son esa clase media que no cae en la pobreza y que son, antes de la pandemia, eran del 39% de la población. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa crítica al modelo que se hizo muy evidente a finales del año pasado, ¿sí? Y que en este momento continúa, pero de manera silenciosa, porque no podemos salir a la calle, ese modelo que prioriza el sector privado, prioriza el mercado, se asoció con los empresarios. Y esa asociación entre lo que se critica porque no ha mejorado o no ha resuelto problemas estructurales, esa asociación con el empresariado obviamente ha generado un costo muy grande para los empresarios. Yo creo que en ese sentido nunca vimos a los empresarios ni desligarse, digamos, de las cosas que se le criticaban al modelo, sino al contrario, asumir posiciones que ratificaban lo que la gente estaba rechazando. O sea, una falta de absorber o de mirar más cuidadosamente algo como la desigualdad. La desigualdad se nos volvió parte del panorama y eso ni los gobiernos anteriores, ni los modelos anteriores, ni los modelos actuales han logrado resolver. En lo que sí, y eso le ha hecho mucho daño al empresariado, ni siquiera mostrar distancia, sino al contrario, seguir como defendiendo lo que la gente, ciertos sectores, amplios sectores de la gente criticaban, o sea, una priorización del mercado que lo asocian con el empresario. En lo que coincido plenamente, Mauricio, te me adelantaste, es en lo del gobierno. Yo sí le hago un llamado a los empresarios. O ustedes le paran bolas a lo que están diciendo sus gremios, o la imagen de ustedes no tiene futuro. Los gremios, estoy totalmente de acuerdo, Mauricio, se volvieron a un pasado en donde son lobistas, en una entrega, y yo quisiera en la segunda pregunta profundizar más en esto, en una falta de crítica o de evaluación de lo que está pasando en el país, y simplemente son lobistas. Por mi experiencia tan larga en el gobierno, yo siento que los empresarios son mucho más asequibles a un diálogo que mire el país que los gremios. Esta preponderancia de los gremios está haciéndole un gran daño al país y un inmenso daño a los empresarios. Están jugando papeles que no le corresponden y por fuera totalmente de lo que los empresarios requieren, que es acercarse a esas demandas que se van a profundizar, obviamente, porque lo que yo sí quiero insistir es que este modelo de los últimos 30 años, cuya revisión no implica volver al pasado, ni mucho menos, lo que implica es hacer unos ajustes que se requieren, esa falta de mirar hacia dónde podemos ir, esa falta de abrir la perspectiva de un diálogo en donde los empresarios no están participando, sí le está haciendo mucho daño, no solamente al país, sino a los empresarios. Gracias. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Acá hay una coincidencia alrededor del tema gremial y la impresión que ustedes tienen sobre el efecto de los gremios en esa relación y también unos llamados alrededor de temas de desigualdad y de la necesidad de dar respuesta, ¿no? Como a esas clamores, demandas ciudadanas alrededor de una discusión sobre modelo. Bueno, vamos sumando elementos a esta conversación que esperamos que sea pertinente para el país. La estamos hoy y queremos escuchar a Andrés desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento, los estudios sobre valores, este tema de la desconfianza, ¿lo ves como un tema general? ¿Qué te dicen los datos que has trabajado? Y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Sergio. No sé si me escuchan bien.
he tenido problemas de internet, hablando de confianza institucional. Se rompió mi confianza en mi operador de mi proveedor de internet. Eso una muestra también No sé si de la ustedes están fragilidad experimentando de la la dificultad que yo confianza, tengo pero de si escuchar a me pueden Andrés. escuchar en este Sí, Sergio, hay momento. problemas. Sí, ok. Bueno, Andrés, escúchame, te voy a cerrar. Voy a Quisiera pedirle a los un amigos poco para que nos están... aportar, ya hemos oído la mirada. Ok, gracias, Andrés. Voy a pedirle a los amigos de nuestra parte técnica que ayuden un poquito a Andrés. Bueno, quiero contarles a todos y a todas que él está en Bogotá, en su casa, pero parece que la zona donde él está en este momento no tiene cobertura de internet y estaba que erosionaba su confianza en su prestador de servicios. Entonces, bueno, quedémonos un poco profundizando estos temas. Mauricio, quiero hacerte una pregunta alrededor de un asunto que está en nuestro documento, expresado de manera explícita, más como pregunta, y es, eh, ¿cuál puede ser el efecto que tenga esta desconfianza en una situación de reactivación económica y en una situación económica difícil como la que estamos avisonando? Uno supondría de manera general que el activo intangible de la confianza o un buen relacionamiento más bien entre los ciudadanos y los empresarios podría ser muy importante en la recuperación, podría ser muy importante en los pasos a seguir en una eventual reconstrucción económica, pero parece que estamos en una situación totalmente contradictoria. Entonces, ¿tú cómo crees que podría afectar este tema de la desconfianza en la reconstrucción económica, en las medidas que necesita tomar el gobierno, cómo la ciudadanía las puede entender? Sergio, yo creo que la recuperación económica tiene 3 actos. El primer acto es el que se relaciona con las medidas que ha estado promulgando el gobierno bajo la emergencia económica, social y ambiental, la extensión de algunas de esas medidas hasta el año entrante, qué tanta plata cuestan, a quién favorecen. Estamos hablando de 2 puntos largos del Producto Interno Bruto, distribuidos en 3 partes que son más o menos salud, apoyo a los vulnerables, informales y apoyo a la conservación del empleo en las empresas y créditos a las empresas. Ese es como el primer round, el primer asalto de la recuperación. Ahorita voy a tratar de caracterizar con un adjetivo cada uno de esos rounds, no me voy a demorar mucho. El segundo asalto viene el año entrante y va a ser muy importante. Es el de las reformas estructurales, en concreto reforma tributaria, reforma laboral y quizás reforma pensional. Esa va a ser la construcción de la base para generar crecimiento hacia adelante. Igual o desigual, igualitario o, por el contrario, que no genere igualdad, con mayor o menor dinamismo, con mayor o menor sostenibilidad. Esas bases que construyamos el año entrante son casi que más importantes que lo que está sucediendo este año. Este año tenemos el salvavidas, el año entrante vamos a ver si podemos pisar un piso firme. Y el tercer asalto, por supuesto, o el tercer, si estamos hablando de una pelea, pero el tercer acto, si estuviéramos hablando de una obra de teatro, son las elecciones del año 2022, porque esas elecciones son las que van a determinar si lo que se construya legislativamente el año entrante se conserva, se potencia y se utiliza bien. Yo creo que en el primer acto de esta obra de la que estamos hablando, que se denomina recuperación o intento de recuperación, ha habido 2 falencias importantes en las que no me voy a detener porque no tienen tanto que ver con el rol empresarial, aunque sí inciden en esas ayudas. Yo creo que el gobierno se demoró en sacar los subsidios a la conservación del empleo. En el mes de abril
Se demoró 6 semanas más o menos desde que empezó la discusión hasta que sacó el decreto, y en abril se perdieron 4 millones de empleos. Uno ve las cifras del DANE, número de empleados al final de marzo, número de empleados al final de abril, se perdieron 4 millones de empleos. Eso ya empieza a hacer flaquear la cosa porque la gente mira, es que los empresarios sacaron a toda esa gente y no aprovecharon las ayudas del gobierno de los subsidios. Se demoraron 5 semanas y se perdió no se perdió toda la plata, por supuesto, se perdió la oportunidad de conservar buena parte de esos empleos. Eso en cuanto al primer acto. En cuanto al segundo acto de esta obra, es fundamental que el año entrante se encaren esas reformas con decisión, un consenso nacional de para dónde queremos movernos. Y en concreto me quiero referir a la reforma tributaria, porque si esa reforma tributaria no busca ser a la vez pro crecimiento, pro igualdad y en contra de la profundización de la pobreza, generadora de empleo, de crecimiento y de igualdad, nos fregamos sencillamente. Y creo que no hay ambiente en el Congreso en este momento, cuando uno mira lo que dicen los unos, lo que dicen los otros, los proyectos populistas que salieron en la última legislatura, uno no ve una bancada que tenga puesta la camiseta de vamos a hacer un esfuerzo ahora todos para salir adelante. Hay una tendencia populista y demagógica en las actuales bancadas que me preocupa a mí mucho para sacar adelante eso, sobre todo cuando desde el gobierno, si uno oye el discurso del presidente para la instalación del Congreso, no aparece la palabra reforma estructural o las palabras reformas estructurales por ningún lado. Nosotros estamos saliendo de una enfermedad muy complicada, estamos atravesando la convalecencia y necesitamos remedios fuertes, necesitamos hacer terapia, que me duele el brazo, tengo que caminar todos los días. Ese esfuerzo la gente no la está encarando en la sociedad colombiana y creo que dentro de ese esfuerzo el empresariado tiene que jugar un rol fundamental. Si el empresariado sigue dejando y aplazando la discusión de la reforma tributaria, de la reforma pensional y de la reforma laboral, o cuando se encaren, no se pone la camiseta de crecimiento, generación de empleo y búsqueda de equidad, llegamos al tercer acto de esta obra, que es unas elecciones en 2022, en las que con un alto nivel de desempleo y un alto nivel de deterioro de las condiciones de distribución del ingreso, esto se puede ir por la vía más populista del mundo, de izquierda o derecha, eso no me importa ni voy a entrar a calificar personas, estoy hablando de modelos económicos y creo que ese riesgo está patente y si nosotros desde ahora no abrimos a través de debates como estos y generamos en el empresariado, pero también en el gobierno y también en el Congreso una conciencia de esta situación, el panorama puede no ser muy promisorio. Mauricio, gracias. Antes de darle paso a Andrés, quiero quedarme con Cecilia porque tú has tocado, Mauricio, un tema que me interesa mucho conversar con ella y es como esta relación que existe entre la clase empresarial y las discusiones políticas, esta relación entre empresarios y políticos y la afinidad de intereses entre empresarios y gobierno. Solo para introducir la pregunta, un par de consideraciones. Había hecho carrera en Colombia la idea de que los empresarios eran un poco como aparte de los temas públicos, que no se involucraban, y muchas veces, sobre todo en las finales de los 90 y principios de los 2000, mucha gente les pidió más involucramiento en la cosa pública. Pero también ha empezado a haber una discusión muy fuerte sobre la conveniencia o no que tiene como esa identificación de los empresarios y el gobierno, y sobre todo el trámite de los intereses empresariales a través de la política y un uso que la ciudadanía ve muy negativo. Nuestras encuestas lo que dicen, por ejemplo, es que la gente identifica como que empresarios y políticos se tapan con la misma cobija. Es un poco la impresión que generan estos estudios que hemos hecho. Cecilia, tú que conoces bien esos temas de política, la relación entre política y desarrollo económico, ¿cómo valoras este asunto de relacionamiento y cómo estás viendo este fenómeno político en torno a los empresarios de cara también a lo que señala Mauricio, ¿no? Y es una discusión que es política en últimas. Mira, me parece que esta relación, tú tienes toda la razón, cuando se le pedía a los empresarios que se vincularan en lo público, ¿sí? Se mezcló esto de una manera que fue que se vincularon en lo político. Y esto ha sido absolutamente perverso. Y yo veo dos dimensiones de este vínculo entre empresarios y política que me parece que le han hecho mucho daño, no solamente a los empresarios, sino le han hecho mucho daño al país. Primero, ¿cuál es la primera línea que yo diría? Y ha sido ejercida fundamentalmente por los gremios, y volvemos a los gremios, que es asimilar, sí, es decir, como ser
establecer una línea demasiado cercana entre lo que son las políticas públicas y lo que demandan los gremios. Esto ha sido funesto, porque hay ejemplos muy claros. Sale un presidente de un gremio y dice algo, como por ejemplo, hay que acabar con Colpensiones para la reforma pensional, que es absolutamente prioritario. Inmediatamente tuvo el gobierno que salir rápidamente porque por alguna razón se filtró que esa iba a ser una prioridad del gobierno en la reforma. ¿Verdad o no? A la gente le quedó claro que lo que estaban diciendo los gremios era lo que iba a hacer el gobierno. Y aquí un tema, este vínculo entre los empresarios y las políticas públicas, hay que plantearlo dentro de lo que es lo público y lo privado. Lo público es lo público y lo privado es lo privado. Lo público se refiere a lo colectivo y lo privado se refiere a lo individual. Y eso no se puede perder sin pensar que los empresarios no tienen y deben entrar en discusiones mucho más macro, pero no asociadas directamente a ejecuciones de política. Los gremios han perdido totalmente la timidez de ir formulando políticas que van a afectar y que de alguna manera la gente piensa que el gobierno, con razón o sin razón, las está asimilando. Esa es una dimensión. Pero la otra dimensión que ha empezado a surgir y que me parece gravísima es que ya los gremios, que todo el mundo los asocia como debe ser con los empresarios, están haciendo política. Y una de las cosas últimas que pasó fue lo que hizo la ANDI, que salió a atacar muy de frente una posición que la mayoría de los colombianos obviamente no estamos de acuerdo, que fue lo que llamaba a una rebeldía más o menos de la sociedad, pero que eso no estamos de acuerdo, la mayoría, pero con lo que no estamos de acuerdo es que los gremios vengan a ocupar ese espacio que es un espacio político. Entonces me parece que esas dos dimensiones son muy perversas, pero quienes más han salido perjudicados son los gremios. La cifra que a mí más me sorprendió del informe de ustedes es que se piense que creo que es el 78% de la gente opina que los empresarios son corruptos o que hay corrupción en el empresariado. Eso me pareció terrible y creo que ese es el costo que los empresarios están asumiendo por el rol político que la gente les está asimilando, les está asociando en las dos dimensiones. Entonces, creo que esto ha sido tremendamente dañino para los empresarios, pero también ha causado demasiado ruido y ha generado un factor que me parece terriblemente preocupante y es esta desconfianza que tenemos. Una gran desconfianza que ha hecho que surja un tema muy grave, que es una carencia de liderazgo. Vemos un gobierno débil, vemos unos empresarios debilitados, pero también vemos un ejército, ya lo veremos en unas cifras que ustedes nos habían empezado a mostrar. Hay una falta de credibilidad, inclusive en el vecino, como se mencionaba en el informe. Todo esto crea un espacio muy negativo para dos cosas, y con esto termino. Una, tenemos que entender por qué en la pandemia han salido tantos problemas, y segundo, qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Cecilia, muchas gracias. Sin duda este tema de la representación política, de la transacción de esos intereses, es un tema que amerita mucho reflexión al respecto de cómo estamos logrando ese contrato social. Pero lo último que mencionas, que es como esta idea, esta crisis generalizada de confianza, me sirve para darle paso a Andrés, porque entiendo que él ha venido estudiando estos asuntos de la crisis generalizada de confianza. Espero que ya lo hayamos recuperado. Andrés, ¿cómo estás viendo este tema? Y de nuevo, bienvenido. Sergio, muchas gracias. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien esta vez? Perfecto. Muy bien. Quiero resumir un poco, esa pregunta es muy buena para resumir la intervención anterior y esta que tenía preparada. Lo primero es que coincido con Cecilia en que el COVID y con Mauricio nos muestra fallos que son insalvables y la imposibilidad de seguir poniéndole eufemismos a un sistema de relaciones económicas, políticas y culturales que está roto, que está fracturado. Es una cuestión que es global y nos está mostrando que las dos alternativas, pero por el otro tipo, las propuestas de aislamiento que vienen con algunas de esas propuestas políticas. Entonces yo creo que, como lo estaba diciendo, una crisis, y lo decía el Premio Nobel de Economía inglés, una crisis es una cosa terrible para desperdiciar. No vale la pena desperdiciarla. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que quisiera decir primero es que la naturaleza de la confianza es la fragilidad.
Y de hecho, lo que estamos viendo precisamente es un elemento que dábamos por sentado, y con el COVID estamos viendo cómo todo aquello que dábamos por sentado se está erosionando. Y desde la perspectiva microsocial podemos decir que la clave de entender la confianza y de repensar la confianza, porque creo que esto es lo que abre el documento, la oportunidad, no una alerta solo a los empresarios, sino a una sociedad que requiere entender qué es la confianza, porque nuestras formas de confianza son ante todo familistas, están muy centradas en grupos de referencia y, como bien lo decía Mauricio, son personalistas. Por eso el modelo gremial tiene un efecto psicológico también, que es el personalismo, como pasa en la política pseudopartidista colombiana, que también es de partidos personalistas. Entonces hay algo muy interesante y es la oportunidad de renombrar y redescribir la idea que tenemos sobre confianza. Y por eso lo primero es entender la confianza como poder hacernos vulnerables, que es una definición que viene de la psicología organizacional y que es muy útil en los temas de negociación intercultural, y es precisamente entender que la confianza es algo que cuando se pierde es muy difícil de reconstruir, y que, como bien lo han enseñado las grandes corporaciones, no se arregla con campañas simplemente de reputación, sino que hay que ir más al fondo, y por eso lo importante es mostrar vulnerabilidad y permitir que el otro se haga vulnerable. Ese sería una forma de refundar ese contrato social. Sin embargo, voy al segundo punto rápidamente que se ha hablado aquí, y es que, claro, la perspectiva de la modernidad sobre los estados y el subproducto o el pegante psicológico de los procesos económicos y políticos que llevaron al desarrollo occidental, particularmente se basaban en la idea de un contrato social sin contrato psicológico. Es decir, un elemento central que hemos aprendido en estas 2 últimas décadas de ciencias del comportamiento y psicología social es que hay una cara oculta del contrato social que las empresas entendieron hace mucho tiempo, y uno ve los grandes empresarios antioqueños y muchas zonas en Colombia durante los años 60 y 70 que comprendieron esa mirada, pero que se convirtió en una forma adicional de la forma de reproducir la relación con Colombia. Entonces, el segundo llamado es: prestemos atención al contrato psicológico. Es importante no solo que los empresarios, porque ahora no podemos pues aprovechar estos datos para decir que los empresarios la embarraron, decía Mauricio y también Cecilia, que estamos a punto, pero eso no puede ser inocente. Y por eso, para cerrar, lo que quiero decir es que el remedio es como estructural, tiene un componente comportamental y tiene un componente de fondo estructural. ¿Por qué? Como lo veíamos y lo veían en el comentario de Jimena al inicio, tenemos unos legados del pasado que son muy difíciles de cambiar. La economía institucional nos ha hablado de las pautas de dependencia o las cargas de dependencia del camino. Y evidentemente se ha explorado mucho, no solo desde nuestra perspectiva de diseño y de reformas, porque lo primero que hay que decir es que la confianza no se construye por decreto ni se puede comprar, que son los 2 modelos que ya hemos usado. La confianza es algo que surge de una forma, digamos, genuina en unas relaciones de interacción. Entonces yo creería que tenemos una gran oportunidad, que es mirar estos aspectos que ustedes con la encuesta han encontrado, que nos muestran aspectos estructurales y de coyuntura, pero yo creo que hay que tomar muy en serio, es el elemento central, y es que el capital social, que es el elemento que estamos tocando en este punto, en las sociedades, en cambio, nos plantea un reto de evitar más promesas incumplidas y entender que ese remedio se hace construyendo normas descriptivas, es decir, que los funcionarios cambien su modelo de gobierno, sobre todo local, de relacionamiento, como bien lo decía Cecilia, saliéndose de los grupos de interés y del lobby y centrándose en elementos que son promover el emprendimiento local de las familias y de los grupos comunitarios, y convirtiéndose de nuevo en un acto de humildad en hacer el ejercicio central de recuperación de confianza, que es escuchar y pedir perdón. Porque yo creo que son 2 elementos. Además, no se nos olvide, y clave que Reconciliación Colombia esté organizando este proceso, estamos también adicionalmente en un proceso de tránsito de un conflicto armado al medio de una paz, en medio de un conflicto armado que continúa, que sin embargo demandaría ese tipo de acciones. Gracias. Gracias a ti, Andrés. Bueno, yo entiendo que aquí hay, digamos, un elemento central, y es entender que la confianza es un bien intangible, que es difícil de construir, y que esa construcción no se da ni de la noche a la mañana, que no se genera por medio de campañas, y que además es difícil de recuperar, que es como una de esas situaciones en las que estamos. Antes de pasar a otro punto, Andrés, quiero saber si tú nos podrías dar como una perspectiva comparada de si esto que está pasando en Colombia pasa en otras partes,
sobre confianza de los empresarios y si esta confianza en los empresarios o desconfianza en los empresarios lo están viviendo también otros actores de la sociedad, Andrés. Tienes tu micrófono apagado, Andrés, por si acaso. Hola. Sergio, ¿ya me escuchan? Perfecto. Excusen, quiero saber si es un problema mío, pero no estamos escuchando a Andrés, ¿verdad? Perfecto. Bueno, yo creo que ha tenido como la dificultad en esta conexión. Quiero contarles simplemente, y esto lo supimos por la conversación, gracias al estudio de la encuesta mundial de valores, pues dos elementos. Uno, que la confianza en los empresarios está cayendo a nivel mundial también. Es decir, es que esto no es solo un fenómeno colombiano y me parece que es importante entender que tenemos una tendencia de deterioro que lleva al menos 5 años y que ese es un fenómeno alrededor del cual se está pensando y por eso estas discusiones sobre modelos se están haciendo cada vez como más interesantes, como más relevantes. Y lo segundo es que esta caída de la confianza de los empresarios va acompasada también de la caída de otras instituciones que tradicionalmente habían tenido buena imagen, como por ejemplo las fuerzas militares y los medios de comunicación. Ya es clásico, por ejemplo, que hay otras instituciones que tienen mucha peor imagen, como por ejemplo los partidos políticos y el Congreso, que es una cosa que sucede de manera más o menos histórica. Bueno, quiero contarles, para ir cerrando como nuestra conversación, que tenemos algunas preguntas que vienen del Facebook Live. Voy a hacer estas preguntas para que ustedes las retomen en una intervención de cierre, a la que además quiero sumar, además de estas preguntas que voy a mencionar, pues una reflexión sobre, bueno, ¿y cómo se puede construir confianza? O sea, si esto es un cambio de comportamientos, ¿cuáles podrían ser buenas señales en este momento? Buenas señales de parte del empresariado, porque en últimas, pues la ciudadanía lo que está haciendo es recibir. Entonces, aquí hay una pregunta que salió mucho de la reflexión de ustedes sobre gremios, y es, pues, si uno tuviera que ubicar como el lugar o el rol más positivo de los gremios en esta situación, ¿cuál podría ser? Porque en últimas, el gremio sí tiene un tema de representación y esa representación tiene que tener una vocería. Entonces hemos hecho como una discusión crítica sobre ese tema gremial. Aquí hay una pregunta del Facebook Live sobre, bueno, ¿cuál debe ser, cómo se podría expresar ese, digamos, como ese rol? Y el segundo, una profundización sobre la desigualdad. Digamos, hay varias personas en nuestro Facebook Live que están hablando sobre el efecto que tiene la desigualdad sobre esta percepción. Entonces, pues quiero dejarlos con estas ideas de qué podemos pensar de los gremios y un poco más sobre desigualdad y esta, digamos, como este cierre sobre, bueno, y uno qué podría empezar a hacer si uno quisiera como cambiar un poco la tónica. Mauricio, tú has señalado algo de eso como en tus actos, digamos, de la recuperación. ¿Por qué no cierras con un primer comentario tú? Luego le doy la palabra a Cecilia y cerramos este panel y les agradezco por su participación. Gracias, Sergio. Yo quiero empezar por el tema de la desigualdad. Yo creo que es evidente que esta percepción o este viraje en la percepción sobre los empresarios de 4 o 5 años para acá está íntimamente vinculado con el aumento de la desigualdad. Pero no solamente estamos hablando del problema de la percepción, porque no es solo cuestión de quién me simpatiza y quién me genera antipatía. Estamos hablando de la necesidad de construir todos juntos, que no es una frase boba, en una coyuntura en la que estamos pasando la mayor crisis quizás de los últimos 75 años desde varias perspectivas. Quiero recordar, solamente para destacar ese problema de la desigualdad,
que incluso antes de que llegara la pandemia, el modelo chileno, muy exitoso en muchos frentes, lo subrayo e insisto, no tan exitoso en otros frentes, como por ejemplo en la lucha contra la desigualdad, es un modelo que hizo crisis desde septiembre, octubre del año pasado, solo con el aumento ligerísimo del aumento del precio del metro. Eso muestra el gran descontento, pero no solo de estar contentos o no, la gran dificultad de mantener una sociedad cohesionada cuando hay tales niveles de desigualdad. Y eso me lleva a la primera pregunta, y que tiene que ver con qué pueden hacer los gremios. Yo creo que hay una serie de elementos institucionales que han ido surgiendo más allá de los gremios tradicionales que traen ideas muy interesantes. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, las agencias PRO. ¿Qué son el PRO? El PRO Antioquia, que justamente se dio en el momento en que los empresarios vieron que a partir de las experiencias del narcotráfico era necesario trabajar colectivamente para armar tejido social y preocupar a los empresarios por lo que estaba sucediendo. Pro Barranquilla, más atrás Pro Bogotá, más atrás Pro Pacífico, todavía en estados incipientes, pero es otra manera de pensar el rol del sector privado con énfasis en sostenibilidad. Si ustedes quieren recuperar la frase de Milton Friedman y les gusta que las empresas están hechas para generar ganancias y ese es su rol social, a mí no me gusta del todo, pero hay gente que dice, eso es, que lo demás lo hagan, o las instituciones, o qué sé yo. Si uno quiere preservar esa frase en el mediano plazo, lo que tiene que garantizar es que sea sostenible la gestión empresarial. Y la gestión empresarial no es sostenible en un entorno de violencia, en un entorno de inseguridad, en un entorno de desigualdad, en un entorno de crisis post-pandemia. Por lo tanto, solamente pensando en sostenibilidad, ya habría que irse por ese camino. El segundo rol que me parece muy interesante destacar es el rol de, y me perdonan pues que aquí con los anfitriones yo vaya a ser lambón, de agencias como, o de organizaciones como Ideas para la Paz, como Reconciliación por Colombia, etcétera, etcétera, donde hay una dimensión del quehacer empresarial que se preocupa de otra manera por los problemas nacionales. Yo no sé de esa melange que pueda salir al final cuando uno analiza experiencias de un lado y otro, pero lo que sí creo es que la vocería del empresariado no puede pasar a estas alturas solamente por el micrófono de los gremios que están un poco atrasados en todo este debate y en toda esta discusión. Gracias, Mauricio. Cecilia, desigualdad, gremios, bueno, ¿qué hacemos? Muy bien. Y con esto cerramos este panel y te agradezco muchísimo. Bueno, arranquemos por desigualdad. Cuando yo fui a Chile y les pregunté, bueno, ¿cómo así que ustedes tienen este lío si ustedes han hecho tanto por los pobres? Y me contestaron una cosa que se aplica claramente a Colombia. Me dijo un exfuncionario de Michelle Bachelet, me dijo, Cecilia, es que le dimos mucho a los pobres, pero le dimos más a los ricos. Entonces, todas estas estrategias en las cuales se le ha dado mucho a los pobres, se bajó mucho pobreza, pero al mismo tiempo se le dieron toda clase de beneficios, un punto del PIB en la reforma que acaba de pasar. Eso muestra que el tema de la desigualdad, como dijo Fernando Enrique Cardoso, el pecado de América Latina es habernos acostumbrado a la desigualdad. Creo que ese es el tema central. Colombia no puede seguir con estos niveles de desigualdad y no basta con reducir pobreza, hay que mirar cómo se hacen cosas más redistributivas. Y sobre los gremios, yo llamaría a los empresarios. Es decir, empresarios, ojo con los gremios pequeños. Ustedes tienen que pasar a pensar en los grandes problemas nacionales. En eso coincido plenamente con Mauricio. No sé cuál es el mecanismo, pero yo sí hablaría del contrato social. Yo sí creo que el contrato social que debemos plantear en Colombia tiene que partir de una cosa fundamental, y es que lo público es lo público, lo privado es lo privado, y que esas dos esferas sí son en las que se divide la sociedad. Y ahí se necesita tener muy claro que lo público es la ciudadanía, lo privado no es hacer política. Y sobre los gremios, una cosa concreta es que dejen de hacer política. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. A Andrés quiero agradecerle mucho. Él estuvo muy pendiente de poder colaborar en esto. Desafortunadamente tuvo este tropiezo con su internet que nos puede pasar a todos. Las reflexiones que él ha venido haciendo además están recogidas en el último informe
de la encuesta mundial de valores que justo sale esta semana y que también quiero invitar a las personas a que consulten, y a todos los que nos están viendo, gracias por seguirnos, gracias por atender, a Mauricio, a Cecilia, gracias por atender nuestra invitación. Esperamos que este sea un tema alrededor del cual podamos hacer más esfuerzos de construcción de confianza y reconciliación. Reciban un abrazo grande de nuestra parte, cuídense mucho, cuídense, que estén muy bien y ojalá que su familia esté muy bien. Catalina, te doy la palabra. Cata, tienes el micrófono apagado. Gracias Sergio. Creo que esto nos pasa a todos y a todas en teletrabajo. Después, Sergio, de esta gran conversación, es hora de escuchar la voz del sector empresarial, que tiene la mayor relevancia a la hora de construir una sociedad más plural e incluyente, y cuya existencia tiene incidencia directa en el bienestar socioeconómico del país. El siguiente panel se llama Hablan los empresarios y lo modera María Lucía Méndez, directora del área de Empresas y Paz de la Fundación Ideas para la Paz. Para iniciar, queremos compartirles un corto video realizado por la firma Dirty Kitchen, a quienes aprovechamos para expresar nuestro agradecimiento por permitirnos el uso de este espacio. Algunos creen que ser empresario en Colombia significa ser aprovechado, codicioso, deshonesto. ¿Por qué? Yo conozco a los empresarios que abren fábricas y oficinas, a los que intentan no parar para que no se pare el país. Conozco a esos valientes que van a perder mucho en esta crisis, en algunos dolorosos casos que van a perderlo todo. Conozco a esos que son una fuerza por el bien, a los que tienen una convicción que los obliga a hacer cosas irracionales. Sus esposas y esposos los miran a los ojos y les preguntan, ¿vas a arriesgarlo todo en este momento? Y ellos con Excel en mano no tienen respuestas, pero siguen hacia adelante. Yo conozco a los empresarios que volverán a empezar de cero, que se volverán a jugar la vida por sus empleados, así nadie se los agradezca. El arroz, los tapabocas, los camiones, las bicicletas, los huevos, el cemento, la ropa. Todos tienen en común un empresario. Si conoces un empresario, compártele este mensaje. Gracias Catalina, gracias por este video. Doy un saludo además a todos los que nos acompañan en este segundo panel, además a mis colegas y a compañeros en esta iniciativa sobre confianza, Jimena Niño de Activoca, Sergio Guarín de Reconciliación Colombia. Vamos a iniciar este segundo panel de Hablan los empresarios, que el video nos muestra algo del mensaje que queremos dar aquí sobre la diversidad y la heterogeneidad de empresarios que existen y la importancia de entender y escuchar directamente sus voces. Desde la Fundación Ideas para la Paz, desde Reconciliación Colombia y desde USAID con Activoca hemos identificado justamente que fortalecer la confianza resulta fundamental, sobre todo en los procesos de transformación regional y en los procesos de desarrollo y para que sean efectivos. Las tres organizaciones trabajamos mucho entendiendo qué pasa y cómo es la dinámica a nivel de las regiones, y allí es donde hemos identificado que los empresarios, el sector empresarial juega un papel fundamental con ciudadanía, con autoridades locales, para generar verdaderos procesos colectivos, y en esos lugares donde la confianza entre unos y otros funciona de manera fortalecida, positiva, es donde hemos podido identificar que se generan procesos colectivos y procesos de verdadero desarrollo sostenible. Y es por esa razón que hoy invitamos a este panel a diferentes empresarios, a empresarios de sectores diversos, de tamaños muy distintos, para que nos cuenten un poco su visión sobre este tema de la confianza y para que hablemos además del tipo de soluciones colectivas que podemos construir para aumentar la confianza entre los diferentes sectores y con los empresarios, pero sobre todo para pensar cómo podemos superar la crisis que nos va a dejar esta pandemia. Con esto entonces le doy la bienvenida a nuestros participantes en el panel. Comienzo por presentarles a Tulia Sofía Calvo. Tulia es graduada de Administración Turística, tiene más de 20 años de experiencia en el sector hotelero,
es actualmente la gerente del Hotel Sicarare en Valledupar, pero además hace parte del clúster de turismo del CESAR, de la Junta Directiva de Cotelco para el capítulo de CESAR y de la Mesa Sectorial de Turismo del mismo departamento, y además hace parte de una iniciativa muy bonita que se llama Magia Vallenata con otros del sector hotelero y de agencias de viajes y del sector turismo, justamente para promover este destino a nivel nacional. Bienvenida, Tulia. Le doy también la bienvenida a Catalina Álvarez Morato. Ella es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, tiene un MBA en Administración de Empresas y una maestría en Geografía. Su experiencia siempre ha estado ligada al tema de ejecución de proyectos de desarrollo y dirigido sobre todo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales. Y yo creo realmente que eso explica mucho de su trabajo actualmente. Catalina es la cofundadora y gerente administrativa de Selva Nevada. Esta es una empresa que produce y comercializa alimentos hechos a partir de frutos de la biodiversidad de Colombia. Seguramente ustedes lo conocen por los deliciosos helados que tiene. Y además es una empresa que desde el 2017 ha logrado crear cadenas de suministro inclusivas con asociaciones comunitarias de productos no manerables en sectores de biodiversidad muy importantes del país, en los bosques de la Amazonía, de la Orinoquía, del Caribe y del Pacífico en Colombia. Entonces también le damos la bienvenida a Catalina. Tenemos también en este panel a Carlos Barragán, quien es actualmente el director de Asuntos Corporativos de Nestlé. Carlos es egresado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Rosario, tiene una especialización en negocios y relaciones internacionales, magíster en gestión estratégica y en negociación pública, y además ha tenido una carrera profesional también en el sector público, se ha desempeñado como asesor de despachos en ministerios, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores. Ha tenido además un rol muy importante representando a Colombia en el exterior, en organismos internacionales, ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia para Bélgica y la Unión Europea, trabajó en Colombia, también en la OTAN, representando a Colombia fuera del país en la OTAN y también como embajador encargado de Colombia ante Suiza. Lo hemos invitado además para que nos pueda brindar en su rol actual en Nestlé una visión desde una empresa que ha tenido una presencia histórica en el país y que además tiene una experiencia extensa de trabajo específicamente, operación específicamente en las regiones del país. Y tenemos también a Guillermo Fonseca. Guillermo es economista de los Andes, tiene más de 20 años de experiencia en puestos ejecutivos a nivel nacional e internacional. Trabajó en empresas como Shell, BP, Talisman, Ocol, en diferentes países y aquí en Colombia. Y en el 2018 estuvo en la presidencia de Cerrejón, que es una de las minas de carbón más grandes, a cielo abierto, más grandes del mundo. Actualmente es asesor y miembro de juntas directivas. Guillermo nos va a traer una voz desde un sector que se conoce, digamos, como el de los más tradicionales, el sector extractivo y hidrocarburos, y nos podrá contar su visión sobre este tema de confianza desde este sector. Bienvenidos a los cuatro y muchas gracias por acompañarnos en este panel. Voy a iniciar con una pregunta, es en general la misma para todos, pero con algunas especificidades por lo que ustedes vienen de sectores tan diversos. Voy a iniciar contigo, Tulia, preguntándote sobre esta visión del tema de confianza, tú que vienes del sector turístico, ¿no? Un sector que por su naturaleza además tiene un vínculo muy permanente con la gente, a través de los clientes del hotel, a través de los sectores de proveedores, y además es uno de los sectores más afectados en este momento por la crisis de la pandemia. Julia, ¿tú percibes que esta tendencia de la desconfianza tiene un impacto en el sector turístico, en el sector hotelero? Y además, ¿cómo crees que esta tendencia de desconfianza en el sector empresarial puede afectar particularmente un sector que necesita renovarse definitivamente para superar la crisis post-pandemia? Adelante, Julia. Claro, indudablemente existen factores y más que todo en este momento, que afectan el optimismo y, por decir así, la confianza en lo que va a pasar. Y nosotros, como un sector que depende de otros sectores para poder seguir adelante, pues claro que nos vemos afectados y nos vemos esa desconfianza. Tanto es así que mira por dónde vamos, ya cuántos meses llevamos de cierre de los hoteles, en nuestro caso, que nos ha creado muchos problemas laborales, donde no sabemos cuándo vamos realmente ese proceso de reapertura, si se puede decir, y donde al finalizar la pandemia tenemos que cambiar muchos procesos.
porque si no cambiamos estos procesos, creo que no vamos a hacer, va a haber mucho hotel, va a haber mucha empresa del sector turismo, porque no solamente podemos hablar de hotel, sino de agencias y de otros, que pueden claudicar, porque si no se toman y si no creamos un ambiente nosotros como tal de confianza. De casualidad, esta mañana, de parte de la gobernación, de parte de la Caja de Compensación y del Ministerio de Turismo, nos estuvieron llamando a Valledupar a ver cómo miramos, cómo nos apoyaban y cómo hacíamos para poder seguir. Sobre todo el departamento del Cesar, María Lucía, que creo que conoce un tanto de esta zona, donde nos ha tocado, donde veníamos con unos procesos alentadores, porque Valledupar y el departamento de Cesar como un sector de levantamiento para el turismo no ha sido fácil. Si bien es cierto que para muchos el proceso de paz no fue exitoso, creo que para nosotros como sector turismo sí, para nosotros sí que fue algo fundamental y que teníamos que hacer. El gobierno tenía que seguir y tiene que seguir trabajando en esto, porque al departamento como tal le permitió el que la gente volviera, pusiera los ojos en esta zona. No era fácil llegar a Valledupar. A nosotros nos golpeó muy duramente la violencia por grupos armados al margen de la ley, tanto de unos paramilitares como de una guerrilla. Entonces, cuando comenzamos un proceso como de apertura, donde ya la gente estaba mirando y volcando sus ojos a Valledupar como algo, nos encontramos con esta pandemia. Pero bueno, al finalizar, ustedes saben que la capacidad del colombiano de resistir a las adversidades es muy grande, lo mismo que de reinventarse, como decimos. Yo sé que la palabra reinvención es lo último y lo que cada vez se habla, pero creo que no es un imposible. Estamos tratando entre el gremio de nosotros con ese grupo que tenemos de Magia Vallenata, por ejemplo, en nuestro sector en Valledupar, básicamente, es de unirnos y de buscar apoyo no solamente del sector privado, sino también del sector gobierno, porque si tampoco contamos con ese apoyo, con esa fuerza en que nos ayuden, con nuevas incentivos, si se puede decir así, para nosotros la tarea va a ser muy difícil. Inclusive ahorita escuchando los anteriores panelistas hablaban de que muchos de esos incentivos no debieran ser solamente por este año, sino que debieran seguir hasta el año entrante. Convencidísima de eso, porque si todavía a la fecha no hemos podido realizar una reapertura y ya, entonces necesitamos es que sigan y se cedan hasta el año entrante, porque si no, no vamos a poder hacer muy bien la tarea. Y la tarea que tenemos es por lo menos preservar el trabajo, preservar como tal la empresa, de que no vaya. El Hotel Sicarare, por ejemplo, es el hotel emblemático de la ciudad, un hotel que cuenta con 52 años de apertura. Fue el primer hotel que tuvo la ciudad de Valledupar, creo que es reconocido por muchos políticos, por mucha gente. Valledupar ha crecido en este momento, ya mira que cadenas como Sonesta, como Hampton, como todo esto, ya pusieron ojos y tienen hotel. Quiere decir que ya Valledupar viene con un potencial y con miras al que sí se puede. Entonces, el reto es grande, pero necesitamos definitivamente de un apoyo gubernamental, también, ¿por qué no?, de grupos como Cotelco, que nos sigan apoyando, que nos sigan abriendo caminos ante espacios ante el gobierno. Y esto también que nos está pasando, creo que va a ser muy bueno para que aprendamos a hacer un turismo más sostenible y más responsable, porque también esto nos deja muchas enseñanzas, esto también nos deja muchas cosas que pensar, de pronto no estábamos haciendo bien. Entonces, ¿en qué nos tenemos que focalizar en este momento nosotros como, bueno, lo que desde mi punto de vista es focalizarnos en un turismo regional, en un turismo nacional, local, porque hablar de un turismo internacional en el momento va a ser muy lento, casi que con un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿y cómo? Generándole confianza. ¿Esa confianza de dónde va a ser? Eso va a generar de nosotros como empresarios, haciendo lo mejor que podemos hacer, creando unos protocolos de seguridad donde la gente sienta la confianza de llegar. Ahora, también podemos hablar, yo creo que en esta reapertura habría que mirar que yo sé que la gente tiene que fijarse mucho en esas zonas donde no fue tan golpeada con la pandemia.
Es porque ustedes saben que ciudades como Barranquilla, la gente va a tener un temor, la capital por ende, pero bueno, la capital siempre se va a mover por uno porque tiene muchísimas cosas que ofrecer y ofertar. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, el departamento de Cesar, afortunadamente, aún los casos no son tan numerosos. Entonces, creíamos que es una ciudad que como tal podríamos venderla desde ese punto de vista, de que es una ciudad que no fue tan golpeada, que se están cumpliendo los protocolos, que hay los manejos, porque además nosotros tenemos el reto también más grande y es de que nuestros clientes vuelvan a tener confianza en nosotros como tal. Esa es una realidad. Entonces tenemos un trabajo que hacer, y también hay una cosa y un clamor de todo del círculo de hoteles. Ustedes saben que en Colombia, no hablemos de Valledupar, las pymes, por ejemplo, ustedes saben que son un tejido empresarial muy grande, que creíamos que es más grande que cualquier otro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos sentimos a veces un poquito, en esto que ha venido desde la pandemia, muchos nos hemos reunido porque sienten un total abandono. El gobierno habla de unos incentivos, por ejemplo, unos alivios, inclusive que hay un programa Unidos por Colombia. Este programa Unidos por Colombia se supone que es para ayudar a los más afectados, entre eso que es el sector turismo. ¿Y qué pasa? Que uno acude a esa parte que son la banca, y créanme, en Valledupar, no puedo hablar de otras ciudades porque no sé cómo les está yendo, pero en Valledupar tú acudes y les muestras y no saben, no están enterados. Entonces hay muchos hoteles que son pequeños, que son de familia, que ellos dicen que creen que ellos no van a resistir esto y que después de esta pandemia van a cerrar. Entonces, ojalá que el gobierno de verdad preste ese apoyo, porque ellos también son generadores de empleo, son gente que paga impuestos, son gente que está trabajando porque un departamento y un turismo siga vigente en todo este sector. Entonces sería bueno que el gobierno volcara un poquito sus ojos y fuera un poquito más acucioso con la banca y mirar qué están haciendo realmente con esos recursos que ellos están dando para que este sector se pueda reavivar. Gracias, Tulia, por el mensaje. Yo creo que traes una voz muy importante de representación, además de un sector como el de las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas en Colombia, donde además el capital de confianza es fundamental, no solo MIPYMES, sino MIPYMES del sector turístico, del sector hotelero, donde el capital de confianza es fundamental y donde será además el capital con el que renueven la posibilidad de reactivarse en algún momento cuando esto ocurra este año o el siguiente. Creo que es una voz muy interesante para traer, que contrasta además con nuestros otros panelistas. Con esto le doy la palabra a Catalina para que nos cuente desde su perspectiva, porque también viene un sector que es percibido además por la ciudadanía como lejos de los empresarios, ¿no? El sector de los nuevos negocios, de los emprendedores, que muchos perciben muy distinto al sector tradicional de las empresas. Y en ese sentido, pues tú te sientes o sientes que el sector de lo que llaman las nuevas empresas o los emprendedores se sienten identificados con este déficit de la confianza del sector empresarial, se percibe en el día a día del trato o se sienten parte cuando se habla de los empresarios y la desconfianza de los empresarios, ustedes se sienten parte de este proceso. Y en adición a esa pregunta te añado otra parte y es, ¿qué crees que es el rol de estas nuevas empresas del sector nuevo empresarial y emprendedor en aportarle a esa lógica de relacionamiento distinto y de confianza entre ciudadanía y el sector empresarial? Bueno, muchas gracias María Lucía y buenos días a todos. Gracias también a la Fundación Unidas para la Paz, Reconciliación Colombia y Advivoca por invitarnos a participar en este panel. Pues yo creo que más que un contraste entre emprendedores tradicionales y empresarios tradicionales y emprendedores, yo diría que hay más una diferencia entre modelos empresariales. Hay un modelo tradicional, si quisiéramos decirlo, cuya motivación primordial es el crecimiento anual de las utilidades, donde pues hay una junta directiva y unos accionistas que piden cómo le fue el año pasado, cuál fue el crecimiento, y también asociado a unos consumidores que van por el menor precio. Y hay otro tipo de modelos empresariales que nos interesa más generar, además de empleo y renta, tener impactos sociales y ambientales. Yo creo que, como decía anteriormente Mauricio Reina en la exposición, y la frase de Milton Friedman, creo que esa es la lápida para el empresario tradicional. Yo me identifico y Selva Nevada nos identificamos con esa empresa que le interesa más tener impactos sociales y ambientales,
y en realidad ese fue el origen y la razón de ser de la empresa desde un inicio. No, pues, digamos, no hay duda de que hay un déficit de confianza en las empresas y en los líderes empresariales, pues no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y yo creo que es más un sentimiento que se extiende al capitalismo tradicional y al modelo económico del neoliberalismo. Yo creo que ese nuevo modelo, pues el neoliberalismo, nos ha llevado a ser más individuales y menos comunitarios. Y al ser más individuales, nos ha llevado como a una distorsión de lo que como seres humanos, como dice el historiador Harari, nos hace más competitivos frente a otros animales. Y es trabajar en conjunto, es innovar, es actuar, es protegernos en grupo. Y yo creo que ese es el cambio que se ve de un modelo empresarial a otro modelo empresarial. ¿Cómo en este nuevo contexto una persona común y corriente puede trabajar en grupo? Yo creo que como consumidores, que es lo que han dicho anteriormente, tenemos una herramienta enorme de decidir y poder premiar a esas empresas que nos unen y lograr así que en un futuro hayan un mayor número de empresas que sean sostenibles. Y volviendo un poco como al inicio del seminario y pues del evento, de qué es confianza, y yo creo que primero yo definiría qué es confianza para mí. Y yo creo que la idea de confianza es poder tener certeza, es tener certeza de anticipar la acción futura del otro, creer que es posible actuar según unos planes y según unas reglas de juego, acordadas mutuamente, sin sorpresas desagradables de un lado o del otro. Y digamos, llevo a colación esa definición de que yo entiendo como confianza, porque eso es lo que nosotros hemos tratado de crear con nuestra cadena de valor. Yo creo que en esto, Selva Nevada fue fundada en el 2007 y en estos 13 años que llevamos construyendo la empresa, el trabajo más persistente y en lo que hemos tratado de enfocar toda nuestra energía ha sido en crear una cadena de valor basada en relaciones de confianza. ¿Y cómo se crea esa relación de confianza? Es en crear unos acuerdos. Nosotros todos los años hacemos unos acuerdos comerciales con los diferentes grupos de productores rurales con los que trabajamos, en donde, pues, además de las cosas más simples como precios, volúmenes, como posibilidades y como otras alternativas que podamos tener, fortalezas que tengamos en ese año de la cosecha, creamos un acuerdo comercial y ese acuerdo comercial se respeta durante todo el año por ambas partes. Un acuerdo que se hace entre las dos partes, no hay una parte que tiene un poder mayor y entonces decide qué hacer con ese acuerdo, no, es un acuerdo mutuo. Tratamos de que en ese acuerdo participen la mayor parte de productores. No siempre es fácil que todos asistan, pero pues tratamos de que siempre esté la mayor parte. Y lo que se conviene en ese día se respeta todo el año. Y eso ha pasado año a año, y eso es lo que hace que se crea esa relación de confianza, porque tenemos certeza de que ellos van a actuar de una forma y ellos también tienen certeza de que nosotros vamos a actuar de cierta forma. Digamos, la prueba de fuego fue precisamente este año. Nosotros, pues, Selva Nevada vende principalmente helados y dependemos mucho de que la gente salga a la calle para consumir.
Entonces, la mayoría de nuestras ventas este año se fueron al piso. Entre marzo y abril perdimos casi el 100% de nuestras ventas. Pero a pesar de eso y de que sigue siendo difícil, nosotros compramos la cosecha anual de las frutas que nos habíamos comprometido en enero. Entonces, es una cosa que se cree con el tiempo, es a largo plazo, y yo creo que esa es la diferencia entre una empresa y un negocio. Una empresa es un trabajo a largo plazo, donde a veces le va mal a uno y al otro día, o se demora, de pronto con esta crisis nos vamos a demorar 3, 5 años en tratar de volver a estar en el punto que estábamos antes de la crisis, pero siempre es un juego a largo plazo. Un negocio es una cosa muy puntual, y en ese negocio donde gana o se pierde es que la gente a veces confunde mucho al empresario, quién es el empresario y quién es simplemente un negociante. Yo creo que esa actitud que nosotros hemos tenido frente a los proveedores nos ha permitido también ser más estables aquí. Nosotros en Bogotá también hemos creado ciertos tipos de acuerdos con nuestros clientes. Tratamos de llevar este mensaje a los consumidores finales y a pesar, digamos, de la coyuntura, hemos recibido un montón de ayudas y mucha gente nos ha ayudado. Nosotros no tenemos idea de cómo manejar las redes sociales, pues yo no soy millennial y ninguno de nuestra empresa lo era, y nos tocó aprender en muy poquito tiempo cómo vender online, cómo manejar las redes sociales, y hemos recibido un montón de ayuda de amigos, de clientes que nos conocen, precisamente porque se ha creado esa comunidad. Hemos logrado trabajar unidamente con la comunidad también en Bogotá, que son nuestros clientes, otros proveedores y también inversionistas. Yo creo que en la base de todo es crear bases de juego, es construir unas reglas de juego y que esas reglas de juego se cumplan. Yo creo que esa es la base de la institucionalidad, y nosotros tratamos de crear instituciones en las regiones. Gracias, Catalina, por el mensaje. Yo creo que además planteas algo que exploramos nosotros también en este documento muy interesante alrededor de los modelos de negocio, el tipo de empresa y cómo la confianza no se convierte solamente en un asunto discursivo o de simplemente buenas intenciones, sino que detrás de la confianza hay asuntos fundamentales como este que tú planteas de la certidumbre, las reglas de juego claras, la honestidad, algunas variables que nosotros hemos explorado alrededor de nuestros trabajos en las 3 instituciones. Y hay una de esas variables que es bien importante y que hemos identificado más nosotros, que es fundamental en la confianza, que es la pertenencia también, el sentido de pertenencia, la lógica de las empresas que se entienden como parte de esos territorios, como corresponsables en las decisiones que hay que tomar, en las visiones conjuntas de las regiones y de los territorios con la comunidad, con las autoridades. Y en ese sentido me da pie para hacer la pregunta, en este caso a Carlos, alrededor de su trabajo en Nestlé, sobre la visión que tienes tú de esta relación o de esta tendencia de déficit de la confianza desde un sector como empresarial, llamémoslo más tradicional, de una gran empresa en Colombia, con una presencia muy fuerte en las regiones, y además una empresa que ha tenido relaciones de todo tipo con las regiones a lo largo de tantos años. ¿Cómo ves tú y por qué crees que la imagen y la confianza del sector empresarial ha decaído en Colombia? ¿Y qué crees que se puede hacer además desde un sector y desde las grandes empresas para renovar esa relación? Y como decimos en el documento, para renovar o crear otro nuevo contrato, otros nuevos acuerdos y reglas de juego entre empresarios y ciudadanía en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los panelistas. Muy feliz de compartir con ustedes un poco de pensamientos, como de lo que nos va a quedar y de lo que nos queda después de que pasemos esta emergencia. Yo creo que hoy la única confianza que tiene la gente es en que encuentren una vacuna. Yo creo que ahí todos estamos realmente convencidos. Un momento completamente adverso a lo que se venía planeado.
un momento en donde la solidaridad y la cooperación son vitales. Yo creo que nosotros como compañía también tenemos que explorar y examinar qué es lo que está pasando en las regiones. Yo no voy a entrar un poco a decir, hablar un poco de cifras, ya las explicaron la ministra Cecilia Álvarez y los otros panelistas. Yo creo que hay que enfocarnos más, yo le llamo no a la reinvención, a reinventarse, sino yo le digo el gran inicio. Es un trend también que están hablando por allá en el Foro Económico Mundial. Ese va a ser el topic del próximo año. Cómo empezar una nueva realidad que nos está tocando. Cómo asumir unos compromisos que antes teníamos, pero que hoy son cada vez más fuertes. Medio ambiente, la creación de valor compartido para nuestros proveedores. Desde nuestra compañía y nosotros como empresa hemos estado siempre trabajando en pro del compromiso con la comunidad. Un país de regiones, un país donde si tú comparas el norte y comparas el sur, pues tienen otras necesidades. Por eso creemos además que las alianzas público-privadas son muy importantes para poder fortalecer la competitividad de las regiones. Un país donde tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras necesidades y cuáles además son nuestros potenciales para poder llevar a cabo proyectos y para ayudar a esa comunidad que sea productiva, a que pueda ser resiliente y a que se incorpore obviamente en las cadenas de valor que tienen las empresas, en este caso digamos como nosotros. Nosotros hemos trabajado en unos principios fundamentales que además los tenemos como compañía, que es el éxito de una compañía a largo plazo solamente se puede llevar a cabo si se agrega valor. Valor a todo, valor no solamente para los accionistas, como decía Catalina, sino valor a los productos que tenemos, valor a las comunidades donde estamos, valor a los productores, valor al medio ambiente. Y esto aquí es muy importante. Entonces, esa confianza se debe construir en conjunto. Yo por eso lo digo y lo repito, yo creo que este es un gran reinicio. Un gran inicio en un compromiso de todas los stakeholders, de todas las partes del Estado, de la empresa privada, de las organizaciones internacionales, de ir a los sectores donde están con ciertas necesidades y hacer presencia y poder juntos tratar de tener esas, digamos, esas soluciones. Ahí les puedo contar también que una de las claves, y además lo ve uno en el documento también, es importantísimo, es el diálogo con la comunidad. Yo creo que muchas veces no podemos dejar de lado solamente nuestra cadena de valor, sino también entrar a ver cuáles son los problemas que están, digamos, en la sociedad para poder ser parte de ella. Esto cada vez lo vamos viendo como compañías. Las compañías ya hoy están también preocupadas qué es lo que está pasando por su ambiente, en su entorno, no solamente en entorno de productividad o de desarrollo rural, sino también zonas de difícil acceso han sido víctimas o del conflicto, que han estado por una vasta temporada de criminalidad. Entonces ahí es donde, digamos, nosotros como compañía y como sector privado y como sector público tenemos que hacer esas sinergias. ¿Cómo se genera confianza? La confianza se genera desde nosotros mismos, desde nuestra honestidad, de nuestra integridad, del aceptar a los otros como son. Yo creo que eso es uno de los principios que se tienen que empezar a resaltar para poder que las comunidades vuelvan y crean en el sector empresariado. Y la participación es muy importante. Yo creo que también uno de los puntos muy importantes y claves que hay hoy en este punto, en este milestone que ha sido lo del COVID, es cuáles van a ser las necesidades que como país tenemos en el futuro. ¿Qué es lo que están demandando los jóvenes? Alguien hablaba que hoy los jóvenes pues tienen una cierta credibilidad al sector empresarial. Yo creo que nosotros tenemos que mirar cuál es el papel que tiene el Estado para poder sumar esas estrategias, para poder hacer esa sinergia. Allí que debemos, en una de las prioridades más importantes que hoy todos conocemos, es el desempleo juvenil, que está tocando unas cifras enormes. Colombia va de primero en los países de la OCDE con la mayor pérdida de empleos. Ahí es donde tenemos que sumarnos como compañías. Alguien hablaba que los gremios que las empresas han estado un poco escondidas y que son los gremios que han tenido ese rol
protagónico. Yo creo que las empresas tenemos que ser líderes de algunos de los proyectos para sumar, dejar las vanidades como compañía, sino simplemente sumar más empresas para poder atacar ciertas problemáticas que son de común. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros creemos en el agroemprendimiento, creemos en el emprendedurismo. Estamos haciendo convenios con las entidades públicas porque creemos en la institucionalidad. Yo creo que algo muy importante es creer en el país, creer en las instituciones. Estamos trabajando, lo que decía, un convenio con el SENA para hacer agroemprendimiento, para promocionar proyectos de agroemprendimiento y con énfasis a mujeres. Las mujeres están más golpeadas en el desempleo que los hombres. Por cada hombre hay 3 mujeres desempleadas. Una también de las estrategias que debemos trabajar es en la forma de educación, hacer que ese match de lo que la empresa necesita con lo que se estudia o con las vocaciones que tenemos en el país, hagan ese punto de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Hacer estrategias con Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo, para hacer que los jóvenes puedan estudiar y puedan tener una participación en las empresas. Ahí estamos trabajando en un piloto de educación dual que precisamente busca eso, devolverle a la educación técnica, tecnológica, ese match con la empresa, que esas personas de 18 a 30 años puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Ahí, vuelvo, lo digo, eso lo hemos, nosotros somos líderes, hay más empresas sumadas a ellas que quieren abrir espacios para jóvenes y de la mano de los ministerios de Educación, de Trabajo y de Comercio y de la Alta Consejería para la adolescencia y para las juventudes, hacer que ese fenómeno tan importante y grave que hoy es el desempleo juvenil, poderlo mitigar. Así que yo me voy con un, y lo dejo para concluir, es un tema de cooperación. Hoy es vital un tema de cooperación público-privada. Aquí el rol es tan importante el del Estado como el de las empresas. Y muchas veces las empresas, y lo decían ahorita en el caso de Valledupar, no saben ni siquiera qué ayudas tiene el gobierno. Nosotros tratamos muchas veces a nuestros proveedores poderles decir qué ayudas tiene el gobierno para transmitirlas. Hace poquito trabajamos para desarrollar nuestras cadenas productivas con un proyecto que se llama Colombia Productiva. Simplemente le transmitimos a nuestra cadena de valor, a nuestros productores, a nuestros proveedores, que el gobierno tenía una estrategia para ayudarlos a que sean más competitivos, en lo cual nosotros simplemente fuimos el punto de contacto. Entonces yo creo que ahí es la cooperación y el diálogo que va a ser vital para poder mitigar los impactos de esta emergencia y sobre todo para, yo vuelvo y lo repito, esto debe ser el gran reinicio en la sostenibilidad, en la productividad y en la calidad de las cosas que hacemos, que es lo que los consumidores están demandando en todas nuestras áreas. Carlos, muchas gracias. Tú mencionas un punto, ahorita al final lo decías, que me parece clave y conecta además con muchas de las ideas que nosotros hemos intentado plasmar en este documento, que es la lógica de entender que hacia adelante, si lo pensamos así como tú lo mencionas, en un nuevo comienzo, una nueva normalidad, una nueva realidad que nos toca el próximo año y de aquí en adelante, esto es una lógica donde tanto las empresas como el Estado y la ciudadanía tienen un rol. Y yo creo que eso es justamente un punto que hemos intentado afirmar a lo largo de esto, ustedes lo ven en este espacio, es salirnos de esta lógica o esta dicotomía entre o es el Estado, es la vida, la sociedad, o es la economía, y o estamos de un lado o estamos del otro, es una lógica donde estamos todos y todos tenemos que hacer por este proceso. Y ahí va un siguiente punto que es interesante, que es la lógica de entender que la confianza no son solamente el qué entendemos por confianza, sino, si se quieren, permítanme, los cómo. Hay una manera de hacer las cosas que tiene que pensarse, ¿no? Que hay que reflexionar al respecto. Tú aquí ya mencionaste el tema de las alianzas, por ejemplo, la cooperación, la honestidad, la transparencia de las relaciones, en pensarse cómo de manera conjunta se trabaja por generar valor, por atacar los problemas sociales desde una perspectiva de alianzas público-privadas. Eso al final del día nos habla sobre unas maneras, no sé si la palabra es distinta a cómo se hacen ahora, pero por lo menos sí muy específicas y conscientes de cómo se hacen las relaciones y cómo se hacen las cosas. Eso me permite darle la palabra a Guillermo. Guillermo, muchas gracias además por la paciencia. Queremos de ti sobre todo poder reflejar, que nos cuentes, nos des esta visión de un sector
más de lo que llamamos los sectores tradicionales, el sector extractivo, el sector hidrocarburos, pero además un sector que desde el punto de vista de confianza es más golpeado, ¿no? Donde la ciudadanía tiene posiciones mucho más fuertes, en algunos casos incluso radicales, alrededor del papel que tiene el sector extractivo y particularmente de los hidrocarburos en la creación de economía y de producción y empresarial en Colombia. Y desde ese sentido y desde tu experiencia, ¿por qué crees que nos encontramos ante estas circunstancias? ¿Dónde crees que está ese déficit de confianza que la ciudadanía tiene en el sector? ¿Y qué se puede hacer desde un sector como estos justamente para apuntar a muchos de los asuntos hacia adelante de recuperación que han dicho aquí nuestros colegas panelistas? Muy bien, María Luisa, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo comenzaría simplemente por ratificar que la desconfianza existe, porque también he oído voces donde tratan de matizar la relación o la característica que hoy está en esa relación entre el sector privado y los territorios y la ciudadanía. Yo diría que sí existe. Muy recientemente, antes de toda la pandemia, lo vimos con todas las marchas que ocurrieron, no solo en el país, ¿no? Este es un problema que creo que aqueja no solo a Colombia, sino al mundo entero. La falta de confianza en el sector privado, yo no solo digo que existe, sino que es un problema global. Antes de las marchas de noviembre en Colombia lo vimos con las consultas populares que querían prohibir los proyectos extractivos en el territorio y otros tipos de proyectos, los acuerdos municipales. Lo hemos visto globalmente con muchos otros movimientos como el de no en mi patio trasero. Todo el mundo quiere la leche, pero no quiere la vaca. Entonces, lo primero es, yo diría que sí existe. Segundo, que es un problema global, no solo es de Colombia. Yo resumiría mi diagnóstico después de haber trabajado tanto tiempo en los territorios, que esta desconfianza existe porque por aquel dicho que dice que obras son amores y no buenas razones. Y voy a desarrollar esa idea. Yo diría que hay al menos 3 razones por las cuales existe esta desconfianza. La principal es porque la prosperidad prometida no llega. Cuando un proyecto extractivo, y solamente puedo hablar de mi experiencia, pero cuando esos proyectos extractivos llegan a un nuevo territorio, se llega con toda clase de promesas de cómo va a mejorar el desarrollo y el bienestar y la infraestructura, y pues hay toda clase de procesos institucionales como las consultas previas y demás, donde se entabla un diálogo y demás. Pero los territorios se forman una idea de lo que va a pasar hacia el futuro y eso es lo que compran y con esa confianza de que ese proyecto va a funcionar a favor de ellos es que se entabla esa relación y comienza esa relación. Y como ya imaginarán, pues esa prosperidad no llega y ahorita voy a aventurarme a explicar por qué yo creo que no llega. La segunda razón, si ya nos vamos un poco más global y hablar de nuestro sistema capitalista, el cual más adelante también voy a defender la idea de que debe seguir. No se trata de cambiar de modelo, simplemente se trata de hacerle unos ajustes a ese modelo. Pero ese modelo también, y ahorita con la pandemia nos ha evidenciado la inequidad tan grande que trae. Sí, es un motor de generación de riqueza, pero esa riqueza se concentra. Esa riqueza no logra llegar al bien público, al bienestar público, y entonces esa es otra razón por la cual creo yo existe una desconfianza en el sector privado. Parecida a la prosperidad prometida, pero a un nivel mucho más amplio de inequidad. Y tercero es porque a pesar de que todas estas cosas que hemos venido hablando, los temas de cambio climático que eran tan centrales antes de la pandemia, las brechas de oportunidades que existen y demás, las llevamos hablando durante décadas. Yo creo que se observa una falta de proactividad, de ganas, de compromiso del sector privado para solucionar estas cosas. Y todo el mundo se esconde detrás de alguien. El sector privado se esconde detrás de que eso es un rol que le corresponde al Estado, a lo cual me voy a referir. Entonces, para mí esas son las 3 razones por las cuales existe la desconfianza. No llega la prosperidad prometida, nuestro sistema, como lo conocemos ahora, es tremendamente inequitativo y no se ve la proactividad del sector privado para solucionar esos problemas. Un poquito de detalle en cuanto a la prosperidad prometida. A lo que me refiero es que
hay proyectos del sector extractivo que llevan décadas en un territorio y ese territorio no ha cambiado en absolutamente nada. Territorios muy pobres de Colombia que han estado conviviendo con proyectos multimillonarios en inversión y en ingresos, y eso no se traduce en mejor bienestar y prosperidad. Entonces, a eso es lo que me refiero. ¿Por qué no? Porque las inversiones que hace el sector privado son inversiones que no son estratégicas, que no son materiales, están básicamente determinadas por una relación más extorsiva entre el territorio y el proyecto, más que una relación de colaboración. Entonces, la conversación siempre arranca con, usted necesita meter un taladro, señor. Listo, entonces para meter ese taladro, entonces usted me tiene que construir un parque de juegos, construirme 2 aulas que no van a ser dotadas y que no van a tener profesores, me construye un centro de salud y pues el proyecto obviamente accede rápidamente porque pues no entrar el taladro le vale muchísimo y entonces en lugar de tener una conversación estratégica de largo plazo que aborde en realidad los temas más difíciles de las necesidades estructurales de ese territorio, nos transamos por unas pequeñas dádivas aquí y allá que no cambian el destino de ese territorio. Pero el territorio en sus expectativas tiene que su salud va a mejorar, que su educación va a mejorar, que su generación de empleo va a mejorar y en realidad muy poco de eso ocurre. Y mi explicación para eso es porque hay un modelo con el cual funcionamos hace mucho tiempo, que es lo que yo llamo un modelo tripartita, donde es un triángulo equilátero, ningún lado se puede desequilibrar del otro, y en sus vértices tenemos al Estado arriba, el sector privado en una de las puntas de abajo y las comunidades en el otro. Y el modelo lo que dice es todo el mundo tiene que jugar el rol que nuestro sistema le ha dado y nadie se puede salir. Es decir, las comunidades tienen que aportar porque no todos pueden llegar gratis, el sector privado también tiene que aportar y generar riqueza y el Estado es el que va a traducir eso en bienestar y desarrollo. Pues yo creo que ese modelo ya llegó a un punto donde tuvo unos efectos positivos, pero ya no funcionó más y más adelante les voy a proponer eso cómo debe cambiar. Los temas pues de inequidad no me voy a referir a ellos porque últimamente todos hemos leído sobre eso, pero pues nuestro sistema es inequitativo y todo el mundo lo reconoce, o bien sea en el territorio, o bien sea, ahorita hacían referencia al empleo juvenil. Es una tristeza ver personas que logran llegar a la universidad y después nunca logran conseguir un trabajo. Con gran esfuerzo salieron y consiguieron su trabajo, pero no logran llegar allá. Y la falta de proactividad, yo creo que simplemente lo voy a ilustrar otra vez haciendo referencia al cambio climático, pues llevamos décadas discutiendo este tema, ya la ciencia lo probó, todavía hay personas que lo niegan la ciencia, pero el sector privado tampoco se mueve a la velocidad que se tendría que mover para hacer las transiciones que se tienen que hacer y lo mismo ocurre con este tema de que la prosperidad no lleva. El sector privado se esconde detrás del Estado y dice eso es un problema del Estado, si el Estado no funciona, si el Estado es corrupto, entonces pues eso no es culpa mía, yo no lo debo aceptar, yo voy a proponer que eso debe cambiar. ¿Cuáles son las soluciones? Porque pues hay mucho diagnóstico y mucha queja, pero un poco nos movemos. Yo pensaría que las soluciones se mueven en 2 sentidos. Lo primero, en empezar a entender e incorporar en nuestro diálogo este tema de impacto. Y para eso les recomiendo un libro que salió recientemente de Ronald Cohen que se llama Impacto. Y el hombre propone allí algunas de las ideas que yo voy a repetir ahorita, porque creo que son más de él que de mías, aunque hemos visto cómo sí funcionan en la práctica. Y lo primero el tema de impacto es dejar esa tiranía de la rentabilidad del capital para ampliar el concepto de generación de riqueza a muchos otros aspectos. Hoy lo hacemos con nuestros informes de sostenibilidad, pero esos informes de sostenibilidad, de mi manera de ver, son confusos, no son comparables, se dispersan en toda clase de medidas, tienen diferentes marcos. Yo nunca puedo comparar la sostenibilidad de una compañía como Shell con la de BP simplemente leyendo los informes de sostenibilidad. Tengo que hacer una cantidad de cosas bien complicadas y al final del día no llego a nada. Entonces sí creo que, y como propone este señor Cohen, nuestra contabilidad debería moverse solamente de la parte financiera a ajustar
en forma común los resultados financieros al impacto social, impacto climático, impacto de gobierno corporativo, este concepto del ESG que anda dando vueltas. Y lo segundo que debe pasar es que creo que el sector privado debe incorporar y debe asumir la responsabilidad de ese bienestar, dejar de esconderse detrás del Estado y volverlo propio. Por ejemplo, ¿sí? Muchas compañías hablan de que, voy a usar simplemente un ejemplo hipotético, pero nosotros producimos cobre para el bienestar de la humanidad porque eso contribuye a la tecnología. ¿Qué pasa si el planteamiento es más bien nuestra misión es generar valor social y para eso es que producimos cobre? Es decir, invertir la lógica del asunto y que la razón principal, la misión del sector privado sea el bienestar social. Yo sé que eso es contradictorio a nuestro modelo, es revolucionario, algunos dirán que es socialista, yo soy un defensor del capitalismo, pero una compañía que pone en el centro de sus procesos y de su misión el bienestar social y que en el ámbito que le corresponde empieza a trabajar para ello y para eso es que lleva a cabo esa actividad, entonces el impacto que tiene es totalmente distinto. Para eso el Estado va a tener que echarse un poco para atrás, entender y aceptar que su rol llegó hasta cierto punto y que ahorita está siendo ineficiente en la generación de valor social y abrirle el espacio al sector privado. Voy a parar ahí, María Luisa. Guillermo, muchas gracias. Yo creo que esta intervención que has hecho, que además nos permite cerrar este panel, es muy valiosa porque nos lleva más a entender y a reflexionar lo profundo de esta discusión. No estamos hablando de asuntos solamente coyunturales, no estamos hablando de asuntos solamente de relacionamiento y de confianza como efectos de corto plazo, sino es una conversación verdaderamente profunda y cualificada sobre el sistema, sobre el modelo. Son preguntas de un calado enorme y que nos plantean un desafío que es justamente el que nosotros queremos propiciar, no solo con esta conversación que hemos tenido con ustedes, sino a partir del documento que lanzamos, de darle la justa proporción a entender que esto es un asunto verdaderamente complejo, pero además del sistema, y de hacernos preguntas difíciles alrededor del tipo de realidad, digamos, de sistema que queremos hacer. Con esto te doy a ti las gracias por participar en este espacio, a Tulia, a Carlos y a Catalina también. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Gracias a María Lucía y a las personas que nos acompañaron en esta conversación. También queremos agradecer a quienes nos han acompañado desde sus casas y a través de las redes sociales con el numeral Liderazgo Empresarial en COVID. A lo largo de este evento hemos podido evidenciar la importancia de la confianza como elemento cohesionador de cualquier sociedad y el papel determinante de esta a la hora de superar las crisis. También es claro que la confianza se sustenta no solo desde líneas discursivas, sino también desde acciones puntuales en las que el liderazgo empresarial es definitivo. Hoy, desde distintas voces, hemos podido confirmar que esta crisis va a requerir de lo mejor de nuestros valores y de lo mejor de nosotros como sociedad, de esfuerzos colectivos. De esto vamos a salir juntos y la confianza será una de las claves. Por eso hoy hablamos de ese tema. Les recordamos que el documento del que estuvimos hablando durante el webinar lo pueden encontrar en las páginas web de la Fundación Ideas para la Paz, www.ideaspaz.org, la página del Programa de Alianzas para la Reconciliación, www.acdivoca.org.co, y en la página de la Corporación Reconciliación Colombia, www.reconciliacioncolombia.com. Agradecemos también a las personas que nos enviaron sus preguntas a través de las redes sociales. Feliz día y hasta una próxima oportunidad. Hola. Listo. ¿Quién? Listo, Cata está acá. Ya. Hola. ¿Cómo Hola lo a vieron? todos. Salió súper. Salió súper bien, largo, pero salió súper bien. Ya pero cumplimos a las 11. Sí. Teníamos en el programa. Sí, no, eso está bien.
Yo creo que, no sé, bueno. No, una pregunta, chicas. Ustedes me podrían ahorita, no sé si final del día o mañana,